sí, don Marco, vamos. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Iniciamos un programa más del Abogado en su Casa por CRC 89.1 Radio. Hoy, en compañía de un especialista en Derecho Laboral y para mí todo un honor, el máster Marco Durante, director y fundador de la firma además BDS Asesores, que son totalmente especializados en Derecho Laboral a lo largo y la gama de la vertiente jurídica. Tienen un gran reconocimiento. Muy buenas noches, don Marco. Buenas noches, Denis, muchas gracias por la invitación. En unos breves minutos se incorporará nuestro director, el licenciado Belisario Solano, que está terminando un seminario en este momento. El perfil del invitado del día de hoy es especialista en Derecho Laboral y Constitucional. Además, es muy frecuente en medios de comunicación, tanto en periódicos como en medios radiofónicos y televisivos. Además es profesor de la Facultad de la Universidad de Costa Rica. Fue profesor o ha sido miembro de la Facultad de la Universidad de Costa Rica. Ostenta una maestría en Derecho de Trabajo y además es director del Consejo Nacional de Salarios. O sea, ha tenido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional como How Legal en 2018, Sharpers Latin America en 2014. Entre otros. Tiene una formación de 3 idiomas, español, inglés y italiano. El tema del día de hoy que nos apasiona a los dos, creo que don Marco, es la fragilidad de los derechos laborales indisponibles. ¿A qué podemos referirnos con derechos indisponibles? Empezando por ahí. Denis, gracias primero por la invitación y pues ojalá que el espacio pueda servir para que aportemos algunas ideas dentro del contexto del país que hoy estamos viviendo. Lo primero y lo más importante que debemos entender es que para los trabajadores, los derechos laborales que el Código de Trabajo y la Constitución Política en un mayor grado le otorga son derechos irrenunciables. Cuando hablamos de indisponibles, es que hay una gama de derechos propios del trabajo que el trabajador no puede disponer de ellos, ni siquiera voluntariamente, porque esto colocaría al trabajador en una encrucijada de renunciar a sus derechos para mantener el trabajo. Y entonces, por eso es que nuestra Constitución Política, en el artículo 74 y el artículo 11 del Código de Trabajo, expresamente establecen que es prohibido renunciar a los derechos que la legislación laboral y social le otorga a los trabajadores. Marco, creo que el acontecer nacional ha meritado ciertas excepciones. Vamos a hablar de las reducción de jornadas laborales, teletrabajo. ¿Dónde quedan en estos supuestos los derechos indisponibles? Vamos a ver, recordemos que el contrato de trabajo tiene algunos elementos que son esenciales. Aquí estamos hablando de 4. 1, el salario. 2, la jornada. 3, el puesto o la categoría. Y 4, el lugar de trabajo. Estos 4 elementos no pueden ser afectados en perjuicio del trabajador de una forma unilateral por el patrono, porque esto es lo que nosotros entenderíamos como un ius variandi abusivo, ¿no? Entonces, al existir esta protección en nuestra legislación, cuando nos encontramos en el contexto de pandemia que
que el mundo está atravesando, muchos patronos querían sostener los contratos de trabajo, pero las alternativas que les daba nuestra legislación eran solamente dos. Uno, despedir a los trabajadores con pago de prestaciones, pero eso lo que hacía era darle dinero al trabajador por un corto periodo de tiempo mientras gastaba su liquidación. Y dos, la suspensión del contrato de trabajo, que en Costa Rica la suspensión, Denis, tiene la particularidad de que al suspender las labores se suspende automáticamente el pago del salario. Y entonces, precisamente en esa coyuntura histórica, Código de Trabajo de 1943, que no daba más alternativas, es que nuestros legisladores dijeron, vamos a hacer algunas modificaciones a la legislación laboral y vamos a través de una ley especial, en este caso la ley 9832, permitir la reducción de las jornadas de trabajo, bajo el contexto que expliqué, porque con la legislación anterior no se podía tocar la jornada como un elemento esencial del contrato de trabajo. Entonces esta ley, la 9832, permitió bajo ciertas condiciones que la jornada de trabajo sí pueda ser disminuida, y aunque esto significa que proporcionalmente a la disminución de la jornada hay una disminución del salario, por lo menos se le mantiene al trabajador ese puesto de trabajo y no pasa a ensanchar los números de desempleo o de trabajo informal que nos están agobiando como país. Ahora bien, don Marco, una consulta. Yo como trabajador tengo alguna salida o nada más, digamos, si el patrono mío viene y me dice, bueno, don Denis, le voy a reducir a usted la jornada y el salario. Yo como trabajador, ¿qué salida tengo? ¿O no hay ninguna o tengo que presentar la renuncia? Sí, como la ley lo que estableció fue dos situaciones en las que si el patrono se encontraba, podía optar por una reducción de la jornada, y ahorita vamos a ver esas dos situaciones. Cuando el patrono cumple con alguna de estas dos condiciones e inicia el trámite ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo autoriza esa disminución de la jornada, el trabajador no puede oponerse. Si el trabajador no está de acuerdo con esta medida, lo que podría hacer es renunciar al trabajo, pero no podría decir, vea, yo no acepto ese cambio de condición, porque es una situación que la ley permite en situaciones de excepcionalidad y el patrono está cumpliendo un trámite ante el Ministerio de Trabajo. De hecho, es la primera vez que fuera de los libros yo veo prácticamente autorizado por ley como ese ius variandi abusivo, que muchas veces es criticado. Sí, Denis, vamos a ver, ya no se trata de un ius variandi abusivo, técnicamente hablando, para los que nos están escuchando y siguiendo, ius variandi es una locación latina que significa ius, derecho, variandi, de variar, es un derecho a variar de forma, en este caso, abusiva cuando no se cumple con los preceptos de ley, y aquí no habría un ius variandi abusivo porque hay una norma que lo autoriza. Pero sí, ciertamente, como usted bien lo dice, hay una disminución de un derecho esencial o de un elemento esencial del contrato de trabajo, como lo es la jornada, precisamente porque el fin último visto por el legislador cuando aprueba esta ley es la protección del empleo y no uno de los elementos esenciales que en este momento es el salario, ¿verdad? Bueno, nada más quería darle la bienvenida al licenciado Belisario Solano, que ya se incorpora con nosotros. Muy buenas noches, don Belisario. Buenas noches, Denis, y buenas noches a mi querido y estimado y admirado amigo, especialista don Marco Durante, a quien le tengo no solamente un cariño personal, sino una gran admiración profesional, a quien, a pesar de que hemos discrepado en algunas oportunidades, en temas allá del Consejo de Salarios, por ejemplo, algunas cosas allá con el tema salarios de los periodistas y todo eso, pero bueno,
es un gran profesional, nos Gracias. enorgullece realmente tenerlo acá en El Abogado en su casa, ¿ya? Que es muy importante que la gente esté en contacto. Tenemos más de 107 personas conectadas y les voy a pedir, por favor, que hagan las preguntas, llamen, escriban acá al Abogado en su casa para que aprovechemos la presencia de nuestro experto de esta noche. De hecho, una de las preguntas más frecuentes fue ¿dónde puedo verlo si estoy desde mi casa? Pueden localizarnos en Facebook como @elabogado en su casa o bien en Instagram @elabogado en su casa, igual @Belisario Solano y @Denis Solano, ahí donde pueden hacer ciertas consultas para todos ustedes, para el especialista del día de hoy. Don Belisario, tengo una pregunta bastante interesante que dice don Brian Mora. Buenas noches, estoy llegando tarde al trabajo todos los días porque el bus llega tarde. Solo tengo ese medio de transporte, ¿me pueden amonestar o algo similar por el motivo? Me parece muy interesante la pregunta, don Marco, no sé si se la podemos aclarar al radio escucha. Sí, Brian, para Brian decirle que uno de los elementos, una de las razones que debe cumplir un trabajador cuando presta el trabajo es llegar a tiempo y cumplir con la obligación de hacer bien su trabajo. Eso está en el artículo 71 del Código de Trabajo. En el primer inciso ya se habla de la obligación de prestar en la forma y en el tiempo debido el trabajo. De modo que a Brian le tocará salir un poquito antes del trabajo, de su casa, para poder llegar a tiempo al trabajo. Un patrono podría entender que bajo ciertas situaciones de excepcionalidad, por ejemplo, estamos viviendo hoy, hace unos días un 20%, ahora ya se cambia a un 50% la capacidad de los autobuses para poder transportar pasajeros, y esto puede hacer más difícil la llegada, y un patrono podría entender esta situación, pero la puntualidad es una obligación del patrono que está en el artículo, del trabajador, perdón, que está en el artículo 71. De hecho, don Marco, también tenemos otra pregunta en el mismo supuesto que yo le hacía. ¿Qué puedo hacer como trabajador si me reducen la jornada? Como empleado, si me reducen la jornada. Dice, me la acaban de enviar al Instagram. Dice, tengo 2 años de laborar para una empresa y he decidido renunciar por la situación económica personal. Actualmente me quedan 3 días de vacaciones. Entonces, quería saber cuánto tiempo tengo que hacer de preaviso y si me corresponde alguna liquidación. Sí, a esta persona tenemos que recordarle 2 cosas. Que primero, en Costa Rica el trabajo es libre y voluntario, y un cambio de condiciones como esta que se está dando a propósito de la ley 9.832 faculta al trabajador a renunciar. Lo que sí sucede en este caso es que el trabajador pierde las indemnizaciones de preaviso y auxilio de cesantía y solamente va a recibir el proporcional de vacaciones y aguinaldo. Pero además va a tener que darle al patrono un preaviso. Para una persona que tiene más de 2 años de trabajar en un centro de trabajo, según el artículo 28 del Código de Trabajo, tiene que dar 1 mes de preaviso. Si no lo hace, el mismo código en su artículo 32 lo que dice es que el patrono tiene 30 días para ir a un juez laboral y cobrarle ese preaviso al trabajador. Así es la legislación, y todo esto en función, como lo decíamos ahora, Denis, que esta ley 9.832 prevé que si el patrono cumple con los requisitos que la ley establece, sigue el trámite ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo avala y autoriza esa reducción de la jornada, el trabajador tiene que aceptarla. Hay otra consulta, don Belisario, nada más muy interesante, en los supuestos de que a quién le corresponde el pago de internet en el caso de hacer teletrabajo y los rubros que son de electricidad. Esa es una respuesta típica que se está dando en estos momentos de pandemia. ¿Qué podemos hacer, don Marco? Sí, muy bien. Recordemos que en Costa Rica, finalmente en septiembre del año pasado se aprobó la ley de teletrabajo, mientras que el sector público de nuestro país, recordemos que del 100% de los trabajadores que tenemos un patrono, el 13% labora en el sector público, el 87% laboramos en el sector privado. Para el sector público, desde el 2008 había reglas para el teletrabajo. Nosotros en la empresa privada no es sino hasta septiembre del año pasado que contamos con una ley de teletrabajo, y en diciembre del año pasado se aprobó el reglamento que regula esta ley.
que reglamenta esta ley. En este reglamento se establece que el patrono es el obligado a cubrir los gastos de electricidad. Este es el único de los montos que expresamente en la normativa se habla de que el patrono debe de cubrir. Ahora, yo creo que este es un tema que pronto las partes van a entrar en una negociación. Hemos podido observar, no sé si ustedes lo han visto, que muchos sectores del país, sectores de servicio, por ejemplo, han continuado labores dentro de esta nueva normalidad vía teletrabajo. Y el patrón está encontrando ahorros importantes en gastos de operación que antes tenía cuando tenía a todos los trabajadores en el centro de trabajo, de tenerlos ahora de forma remota. De modo que yo creo que un patrono hoy rápidamente debe estar haciendo los cálculos del ahorro y tomando en consideración que si efectivamente el trabajador está cubriendo algunos de los gastos necesarios para prestar este trabajo, el patrono podría llegar a un acuerdo con el trabajador y cubrirlo. Pero reglamentariamente hablando, solamente se habla del rubro de electricidad. Doctor, tenemos una inquietud principalmente de los empleados públicos. Me imagino que ya usted tiene en su escritorio el bendito proyecto. Hablemos un poquito de ese 15%, hablemos de los cambios y las regulaciones que tienen que ver de cara a lo que se estaría discutiendo en el seno de la Asamblea Legislativa. Pensemos o no en alguna inconstitucionalidad en esa línea. ¿Qué pasaría si yo soy de los que gano 2,5 millones y soy el que recibo solamente 100,000 colones por mes por todos mis embargos, por todos los préstamos, por todas las cosas que yo tenga? ¿Qué han analizado ustedes como expertos en las últimas horas con referencia a esta ley de empleo público que nos lleva por ahí a hacer este análisis de recorte más bien? Y luego después podemos hablar de la ley de empleo público, ¿verdad? Que también tiene sus aristas y es un temazo también como para desarrollarlo y analizarlo acá en El Abogado en su Casa, doctor. Belisario, yo creo que ojalá que nos dé todo el tiempo del caso y si no me vuelven a invitar y yo encantado. Vengo, esta es la primera vez que voy a hablar del proyecto de ley que se presentó esta semana por parte del Gobierno de la República relacionado con el tema de la reducción de las jornadas de trabajo con el proporcional rebajo del salario hasta un 15%, de un 15% de los funcionarios que tienen un salario de igual o mayor a 1.500.000 colones. Vamos a ver, ya tenemos una ley en el sector privado, la 9.832, que permitió esta figura y que ya la estábamos discutiendo con Denis unos minutos atrás. Ahora se presenta este proyecto. Este proyecto, yo creo que nadie en el país dudaría de la necesidad que tiene el gobierno de recortar sus gastos para utilizar ese dinero en trasladar fondos a las personas más afectadas con esta pandemia. Por el fondo, yo creo que ninguno de nosotros discutiría la nobleza de ese proyecto. Por la forma, yo tengo algunas dudas con respecto a ese proyecto y creo que en la Asamblea Legislativa tienen que analizarlo muy bien para determinar cuál es el rumbo que quiere tomar. A mí me hubiera parecido más sencillo que la ley 9.832 hubiera tenido un capítulo para el sector público. Pero bueno, el legislador no lo hizo así. Ahora se está hablando de un proyecto para específicamente el sector público y hay varios temas que yo quisiera recalcar y que podemos dejar en la mesa de la discusión y que probablemente los señores y las señoras diputadas van a estar considerándolo. Punto número 1, el ámbito de aplicación. Este es un primer eje del proyecto. Vuelve el proyecto a utilizar el ámbito de aplicación del artículo 26 de la ley 9.162
9635, la 9635, que fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se aprueba el 4 de diciembre del 2018. Así es. Así es. Y ese ámbito de aplicación ha tenido un sinnúmero de críticas y de discusiones, al punto que muchos sectores han dicho, a mí esa ley 9635 a mí no me aplica. Bueno, si hubiéramos aprendido de lo que ya pasó en un pasado reciente, pensaríamos que la redacción del ámbito de aplicación debería ser distinta para evitar lo que ya ha sufrido la ley 9635. Es un primer comentario. El segundo tiene que ver con las exclusiones. Se habla de una lista de instituciones que quedan excluidas de este proyecto. Recordemos que el proyecto... Que está en las exclusiones del salario de los diputados. Bueno, bueno, por lo menos en la primera versión que yo vi no, pero ahorita vamos a hablar un poquito del tema de los diputados, Belisario. Pero recordemos que el proyecto básicamente lo que dice es, si usted es un funcionario público que está en el ámbito de aplicación de esta ley, usted percibe un salario de 1.500.000 colones o más, a usted por un plazo improrrogable de 12 meses, a usted se le va a rebajar un 15% su jornada de trabajo y proporcionalmente un 15% de su salario. Eso es lo que en términos generales dice la ley o el proyecto, ¿verdad? Y se escoge una lista de instituciones a las que le dice a ustedes no se les va a aplicar. Uno entiende que esta lista de instituciones tiene que ver con el primer frente de atención por la pandemia que hoy estamos viviendo. Pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿Son todos los funcionarios de esa lista de instituciones que debemos entender como primer frente de atención? No creo. Y dos, hay otras instituciones a las que sí se les va a aplicar esta ley, o sea que sí va a haber disminuciones de salarios, que también están en el primer frente de atención, claro. Que de una u otra manera están trabajando horas extras, o sea que están cumpliendo, porque la pandemia tiene una serie de efectos que trae consigo un recargo de labores o una inmediatez en el servicio que hoy se puede notar. Estoy hablando, solo para dar 3 ejemplos, Ministerio de Trabajo, el IMAS, para hablar de FODESAF, ¿no? Son ejemplos de instituciones en las que uno dice, bueno, y estas otras instituciones que también podrían estar ahí haciéndolo, ¿por qué no están en esa lista de exclusión? Sí, también se podrían entender como un primer frente. Entonces, creo que por ahí hay un tema que tenemos que discutir. El otro punto, Belisario, es que, como usted lo adelantó, hay algunas altas jerarquías que por la naturaleza del puesto no tienen jornada de trabajo, y al no tener jornada de trabajo entonces podrían quedar excluidos de la aplicación de la norma. Por ejemplo, ahí viene el tema de los diputados, de los miembros de juntas directivas. Recordemos que los miembros de juntas directivas, salvo algunos casos excepcionales, son funcionarios que no son trabajadores de la institución, entonces no hay una jornada de trabajo. Estamos hablando aquí de los consejos municipales. Entonces hay una serie de puestos que por su naturaleza, al no tener una relación laboral propiamente hablando con el Estado, puestos de elección popular, para dar un ejemplo, y podrían estar quedando fuera del ámbito de aplicación de la norma. Y un último punto del proyecto que a mí particularmente me llama la atención y por el que yo hubiera preferido pensar en un capítulo 2 de la ley 9832, es que ahora, cuando se le dice a una institución
o a un poder de la República, usted tiene que tomar a todos los funcionarios suyos que tienen un salario de 1,5 millones de colones o más, y a ellos les va a reducir por 12 meses la jornada y el salario en un 15%, por supuesto que esto puede afectar no solamente la continuidad de algunos proyectos, algunos se van a ver atrasados, otros proyectos van a probablemente van a tener que transformarse, o se tendrán que hacer algunos cambios que tengan que adecuarse a esta disposición, y sin lugar a dudas ese cambio podría estar tocando lo que nosotros tres como abogados sabemos y que ha sido la eterna discusión desde el proyecto 9630, desde la ley 9635, el tema del régimen autonómico, ¿verdad?, de algunas instituciones, y que viene incluso en algunos casos dados por constitución política. Entonces vuelve otra vez la misma discusión, que por vía de una ley ordinaria podríamos estar tocando la autonomía de algunas instituciones, y que claro, no dudo... Y hasta la independencia de poderes, don Marco. Por supuesto, no dudo que, por ejemplo, para el Poder Judicial este proyecto va a afectar su funcionamiento, y entonces tendría que calificarse el proyecto y aprobarse con 38 votos. En todo caso, Belisario, usted sabe mucho más que yo de ese tema, y ahí te dejo más bien a vos la pelota, pero me parece que entonces hay un tema muy importante acá, y es que no se le dejó al jerarca de cada institución, de acuerdo con su propia realidad, la potestad de poder escoger los funcionarios de acuerdo con sus necesidades para cumplir con por ejemplo, con esta reducción del gasto, sino que se estableció vía ley un recorte, y eso podría, pues, de alguna manera afectar esos planes de trabajo, esos proyectos que se tienen. En algunos casos incluso, ojo, instituciones que están en competencia, empresas del Estado que están en competencia, y algunas instituciones que no dependen del presupuesto del Estado, como son las municipalidades, ¿verdad? Y con una arista, don Marco, también muy interesante, que nos envió precisamente su representante, Karen Castro, nuestra colega Karen Castro, a quien tenemos y le enviamos un saludo y le agradecemos el que nos haya facilitado el contacto con usted y que podamos tenerlo acá. Karencita nos envió un boletín de un informe, un análisis preliminar que usted hizo precisamente, y me llamaba mucho la atención el impacto o la relación que podría darse con referencia a la Ley de Protección al Trabajador. Bueno, ese es otro tema, Belisario, tocaste ese tema para otro programa, pero démelo así, poquitos minutos, porque tenemos inundado de preguntas acá. La verdad es que estamos rompiendo récords, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos, Dani? El programa que ha tenido una de las audiencias más altas, inclusive la tendencia es de 140, pero ya solo en estos 35 minutos hemos llegado aproximadamente a 4,000 personas. Entonces, eso se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Sin duda. Espero poder ayudar. 5,000 nos indica. Bueno, además, pueden seguirnos por nuestras diferentes plataformas de Instagram como @elabogado en su casa y www.elabogadoensucasa.com, y Belisario Solano, Belisario, Solano, y Denis Solano, tanto en Facebook como en Instagram, por cualquier duda o inquietud que puedan enviar. Ok, ahora sí, doctor, perdón que lo interrumpiéramos. Ese tema que usted analizó en el boletín que nos mandó Karen hoy y que me llamó mucho la atención, el impacto de este proyecto con referencia al tema de la Ley de Protección al Trabajador. Vea qué interesante. Recordemos que recientemente se aprobó una ley que modifica el artículo 6 de la Ley de Protección al Trabajador, que entra a regir en Costa Rica en marzo del 2001,
y que transforma la cesantía, recordemos, de un 8.33 a un 5.33, para que haya un 3% que se convierte en el fondo de capitalización laboral. La reforma recientemente. Esa fue parte de mi herencia en la Asamblea Legislativa, siendo yo diputado, ahí lo aprobamos. Lo fue parte recuerdo, de Belisario. De los que fue grandes una ley aportes que se hicieron. Claro, por supuesto. Y Belisario, esta ley lo que hace es ampliar el artículo 6 y desde la ley de protección al trabajador para que además de la situación de que el trabajador podía retirar los ahorros cada vez que terminara una relación laboral o cada 5 años, que ahora se permitiera retirar ese fondo de capitalización laboral cuando hay la situación de reducción o cuando hay la situación de suspensión. Este proyecto dice no, a los funcionarios públicos no se les va a permitir retirar este fondo porque solamente se podrá hacer cuando la reducción sea de un 20% de la jornada y el salario. Y aquí, como la ley habla de un 15%, entonces ahí tiene muy buen tino el comentario que hizo usted a su entrada, Belisario, que es que hay muchos trabajadores que hoy tienen comprometido su salario, que van a recibir una disminución del 15% de su ingreso por 12 meses y tampoco se les va a permitir retirar ese fondo de capitalización laboral, creando una situación que uno dice, bueno, además de que la ley 9.832 para el sector privado dio un plazo de reducción de la jornada de hasta 9 meses, este proyecto de entrada habla de 12 meses, es decir, hay 3 meses más, también impide, a diferencia del otro proyecto, el retiro del Fondo de Capitalización Laboral. Entonces, por supuesto que esto generó más controversia, por lo menos en la primera versión del proyecto, que ya hoy se está discutiendo y que generó en la Comisión Legislativa mucha discusión esta tarde, ¿no? Sin duda, don Marco y don Belisario. Tenemos una serie de consultas que quisiera que no quedaran en el tamiz de Facebook, porque hay casi como 200 preguntas. Estamos llegando casi a 172 personas en este momento en sintonía, más de 6.000 visualizaciones en este momento, de acuerdo al reporte de don Jesús Martínez, y la verdad es que no esperábamos tal avalancha de preguntas. Vamos a ver cómo las sintetizamos. Dice Zaira Charria, buenas noches, ¿qué tan reducida puede ser la jornada laboral y fraccionada que permite la ley 9832? Marco. Sí, hay dos supuestos, Denis. Uno, si el patrono está sufriendo una reducción de sus ingresos brutos en un 20%, la reducción de la jornada puede ser de hasta un 50% y consecuentemente de hasta un 50% el salario. Si la reducción de los ingresos brutos del patrono es de hasta un 60%, se puede reducir hasta un 75% la jornada. Entonces, los dos supuestos son 20, 50, opción 1, 60, 75, la opción 2. Ok, perfecto. Tenemos otra consulta que dice de Patricia Castillo. Buenas noches. En el sistema penitenciario, si un funcionario presenta síntomas relacionados con COVID, se le da vacaciones, mismas que además de estar acumuladas, entendido que son descanso y salud mental. ¿Existe algún medio para que se brinde algún tipo de licencia sin tomar las vacaciones? Sí, muy bien. Aquí han cambiado un poco los lineamientos y por supuesto que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social han estado muy atentos para precisamente tener trazabilidad de los contagios. La regla general es que si existen dudas razonables, porque esa persona tiene un contacto directo con una persona que tiene COVID, lo que se está haciendo es enviándosele a un aislamiento y ese aislamiento se da con una incapacidad que, recordemos, cuando es una incapacidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, los primeros 3 días los cubre el patrono con un pago del 50% del salario y a partir del 4.º día
la Caja Costarricense del Seguro Social paga un 60% del salario del trabajador por el tiempo que dure la incapacidad. Para hacer esto, recordemos que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social tuvo que reformar el reglamento que regula las incapacidades en nuestro país, porque es la primera vez que vamos a darle incapacidades a personas asintomáticas, o por lo menos a personas con las que no se tiene certeza que están enfermos, que era algo que el reglamento claramente establecía. Pero vamos, si lo que se está haciendo es, como en este caso, enviando a alguien a vacaciones porque existen dudas y no se aplique este procedimiento, recordemos que es el patrono quien tiene que otorgar las vacaciones del trabajador, y en la práctica ha sido que, porque así lo dice el Código de Trabajo, que una vez que se cumplen las 50 semanas, el patrono tiene 15 semanas para enviar a vacaciones a los trabajadores. Un trabajador podría, por supuesto, reclamar y decir, vea, estas no son vacaciones, no son de descanso, no son cuando yo las quiero, pero al fin de cuentas, por lo menos la posición del Ministerio de Trabajo ha sido que el patrón es el quien puede enviar a vacaciones cuando son acumuladas y cuando se tienen vacaciones al trabajador. Diferente sería la situación cuando te quiero adelantar vacaciones, porque cuando ya yo no tengo vacaciones como trabajador y usted me las quiere adelantar, ahí tiene que existir un convenio con el trabajador que nosotros recomendamos, por supuesto, que sea escrito. Bien, don Marco y don Belisario, tenemos otra consulta acá que dice: Jo Calderón, ¿cuál es el plazo máximo para la suspensión del contrato de trabajo? Sí, es una muy buena pregunta. Recordemos que la suspensión del contrato de trabajo está regulado en Costa Rica desde 1943. Solamente que se utilizaba de forma muy esporádica. Tal vez la última vez que utilizamos en Costa Rica, por lo menos de lo que más se conoció, fue con el terremoto de Cinchona, con aquella fábrica de jaleas que sufre un daño importante y hay una suspensión. La suspensión del contrato de trabajo dura todo el tiempo que sea necesario, porque las razones por las que dieron origen a la suspensión se mantienen en sus efectos. ¿Qué significa esto? Que no hay un plazo máximo, como sí lo hay en la ley 9.832, que habla de 9 meses de reducción. Aquí la suspensión podría durar por todo el plazo. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo está otorgando suspensiones de un mes, prorrogables un mes, y va en plazos similares para garantizarse que las condiciones no cambien. Recordemos que una suspensión tiene la característica, como lo dijimos al inicio del programa, de que suspende las dos obligaciones más importantes del contrato de trabajo. Por parte del trabajador, prestar labores; por parte del patrono, pagar salarios. El contrato se pone como en una pausa de una película. Muy bien, continuamos hoy aquí en El Abogado en su Casa con el experto en Derecho Laboral, doctor Marco Durante, hablando de las repercusiones que está teniendo el COVID-19 con referencia a los derechos indisponibles de los trabajadores. Es algo totalmente atípico. Hay una pregunta que circula por acá. ¿Qué está pasando a nivel internacional, doctor, con referencia a los tratados de la OIT y las regulaciones establecidas por las convenciones internacionales? ¿Cómo armonizar este tipo de desajuste jurídico, en relación a la normativa interna versus los parámetros mínimos que Costa Rica tiene que cumplir con las normas de OIT? Sí, recordemos que las normas de la OIT lo que hacen a través de sus convenios o sus recomendaciones es buscar un estándar internacional, ¿verdad? Acá, básicamente, lo que nosotros hemos observado en otras legislaciones es que, dependiendo del grado de protección del empleo que existe, así es como los mecanismos se están aplicando. Hay legislaciones más garantistas que, por ejemplo, prohíben los despidos, y entonces en esas hay situaciones de suspensión. Hay otras legislaciones en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, el Employment at Will, que permite despidos
sin ninguna justificación, en donde hay mayor flexibilidad para los patronos. Lo cierto del caso es que por lo menos lo que nosotros sí hemos observado es que las legislaciones han sido claras y manifiestas en que no debe de haber situaciones de discriminación contra los trabajadores. Hay convenios de la OIT que prohíben la discriminación. El convenio 111 de la OIT, que está debidamente ratificado por nuestro país, habla de la prohibición de discriminación, y por supuesto que esto ha hecho que muchos trabajadores, cuando son despedidos o cuando son afectados por algunas de estas medidas, vuelvan a ver si hay de por medio una situación discriminatoria, porque esto podría poner en entredicho lo que establece este convenio y la legislación interna nuestra, como lo decías ahora, Belisario. Ok, doctor, también una preguntita así muy rápida. ¿Se puede aplicar, dice desde ya, el tratado de los feriados? Sí, en realidad hay... Sí, recordemos que con respecto a feriados hemos tenido dos cambios importantes. El primero, que es una ley que ya está vigente y que fue la que sustituyó el 12 de octubre por el 1 de diciembre, ambos como feriados de pago no obligatorio, pero que ya el 1 de diciembre se va a gozar porque es una ley que ya fue publicada. El otro proyecto, la otra ley, perdón, que ya se aprobó en segundo debate, que cambia hasta el 2024 algunos de los feriados que entre semana y sábados y domingos para que se disfruten lunes siguiente, es una ley que todavía no se ha publicado en la Gaceta. El próximo feriado a disfrutar bajo esta condición sería el del 25 de julio y el 15 de agosto, pero bueno, esperemos a que se publiquen para que ya tengamos ley respectiva. El colega nuestro y compañero también aquí, ha sido participante de nuestro programa, José Carlos Álvarez, dice un saludo muy especial a don Marco. ¿Qué opinión le merece? Dice que ante el confinamiento que se están enviando los funcionarios públicos a vacaciones sin tener ni siquiera saldo disponible, agotando la totalidad del saldo, se estaría violentando aquí no solamente el tema de la ley del teletrabajo, sino que también el espíritu de lo que es las vacaciones como un derecho que permite un efecto de recuperación del trabajador, terapéutico más bien diríamos. Sí, claro, la Sala Constitucional, un saludo a José Carlos. Por supuesto que la Sala Constitucional ya ha hablado de que las vacaciones mínimas son profilácticas, tienen ese efecto de descanso para los trabajadores, y precisamente por eso es que las instituciones y los jerarcas de estas instituciones tienen que recordar bien el principio de legalidad. Solamente se puede hacer aquello que esté expresamente permitido. Hay directrices hoy que están rigiendo que dicen su primera opción es el teletrabajo, ¿verdad? Enviar a los trabajadores a bajar vacaciones, yo no lo veo mal, creo que es importante en el tanto se trata de vacaciones acumuladas. Empezamos a tener algunos problemas cuando ya dejo al trabajador en vacaciones cero, y peor aún cuando le adelanto vacaciones a los trabajadores. Como dijimos, en el adelanto de vacaciones tiene que haber un acuerdo, pero para el caso específico del sector público, por supuesto que en una primera instancia el teletrabajo es una medida por la que se debe de mantener el trabajo precisamente para cumplir el fin constitucional de continuidad de los servicios. Entonces sí, estoy de acuerdo con José Carlos en el sentido de que es importante primero ver una medida y si no del otro tratar de utilizar las vacaciones, pero siempre entendiendo que las vacaciones tienen un fin profiláctico y no hacerlo así podría comprometer ese derecho constitucional de los trabajadores. Así es, don Marco y don Belisario. Tenemos aquí, dice don Carlos Villanueva, saludos desde Cartago a mi amigo Denis y un fuerte abrazo al invitado. Además tenemos un reporte de sintonía de Basie Hernández desde la Fortuna de San Carlos y nos consultan acá cuánto tiempo de anticipación se debe informar para enviar a vacaciones por decisión unilateral. En realidad no hay un plazo, a diferencia de otro tipo de
directrices que puede tomar el patrono dentro del ejercicio de su poder de dirección. No hay un plazo. Yo le podría decir al trabajador: a partir de mañana estás en vacaciones, y eso no significa una violación a sus derechos, siempre y cuando, por supuesto, repito, el trabajador tenga vacaciones acumuladas. El mejor ejercicio de las vacaciones es que el trabajador, una vez que cumple las 50 semanas, sea enviado a vacaciones, ojalá no fraccionadas, porque así lo dice el Código de Trabajo, dentro de las 15 semanas siguientes a ese plazo. Acumular vacaciones es una mala práctica, y por supuesto que cuando un patrono se encuentra en una situación de estas, gastar esas vacaciones es una buena alternativa, y el trabajador debe verlo bien, porque hay otras medidas menos ventajosas para el trabajador que lo pueden dejar sin ingresos, como es la suspensión. Entonces, también el trabajador debe de comprender que dentro de las medidas, el envío de vacaciones acumuladas es una potestad del patrono, y no está mal cuando hay vacaciones que se tienen que haber incluso gozado en periodos anteriores. Hablando también de la fragilidad de los derechos indisponibles en materia laboral, me preguntan por acá, doctor, y bueno, tenemos que darle casi que la triste respuesta que usted les va a dar. ¿Cuánto me afecta el aguinaldo todo este tema de la suspensión de los contratos de trabajo? Dígamelo así, sin anestesia, doctor. Vamos a ver, recordemos que la ley de aguinaldos que regula la figura para la empresa privada y para el sector público igual, son leyes diferentes, pero ambas lo que establecen es que el aguinaldo se paga los primeros 20 días del mes de diciembre, se computan tomando en consideración los ingresos ordinarios y extraordinarios del 1 de diciembre de un periodo al 30 de noviembre del otro periodo. ¿Qué pasa si no hay salarios? Porque el contrato está suspendido por unos meses. Por supuesto que el aguinaldo va a ser menor. Cuando llegue el momento del aguinaldo, yo voy a sumar como patrono los salarios cancelados en esos 12 meses, y el número va a ser menor, y entonces tenemos que prepararnos porque vamos a recibir menos aguinaldo. Igual va a pasar con el tema de vacaciones, Belisario, porque ¿qué son las vacaciones? Es ese derecho del que hablábamos ahora, que el trabajador obtiene después de trabajar 50 semanas de trabajo continuo. Y cuando el contrato está suspendido, no hay cómputo de vacaciones. Entonces, habrá que esperar para poder cumplir esas 50 semanas continuas, y eso va a ser y va a alargar el plazo de vacaciones que usualmente teníamos. Entonces, los dos derechos, vacaciones y aguinaldos, se van a ver afectados tanto por suspensiones como por reducciones en cuanto al ingreso. Bueno, así nos quedamos muditos todos, ¿verdad? Porque estamos en este momento para que usted se pueda preparar, para que usted pueda ir teniendo sus ahorros, puede ir capando un poquitito de todo lo que vaya recibiendo. No sabemos lo que va a pasar de aquí para el futuro, los próximos meses. Hay que hacer ahorros por todo lado, de tal manera que no nos agarre diciembre completamente desprotegidos. ¿Qué más tenemos? Ahora bien, don Belisario, también nos preguntan por acá, dice Elizabeth Tencio, si un contrato dice que tengo un beneficio por año en el mes de febrero, es válido que le entreguen en mayo y al resto del personal, menos a mí, ya que yo me encuentro en una suspensión laboral. ¿Esta empresa está en la obligación de entregarlo a mi persona? Bueno, yo creo que aquí es importante comprender que cuando el contrato está suspendido, se suspenden los efectos propios de obligaciones del patrono, pero mientras el contrato está suspendido, una vez que el contrato pasa, por supuesto que este trabajador podría solicitar lo que le correspondía. Ahora, me parece un tema muy particular. Aquí podríamos hacer muchas interpretaciones de lo que nos trató de decir la persona que hace la pregunta, pero en términos generales, la suspensión no debería de afectar esos derechos. Sí, doctor, tenemos otras consultas por acá.
que dice, ¿qué tan cierto es si se está asociado a una asociación de la empresa, se ve afectada la cesantía de un trabajador a la hora de ser liquidado? Ya que me dijeron de que al estar asociado, eso afecta mi cesantía. Por supuesto que no, ¿verdad? Vamos a ver, si yo soy un trabajador y sufro de una reducción del contrato, de la jornada y de mi salario, yo voy a recibir menos dinero y la pregunta es, ¿qué pasa si me liquidan? El tiempo en el que el contrato estuvo reducido no se toma en cuenta para el cálculo de prestaciones. Eso es lo primero, ¿verdad? 2, si yo como trabajador estoy afiliado a una solidarista y posteriormente soy despedido, recordemos que como afiliado yo tuve un ahorro personal que siempre me lo llevo y el patrono estuvo haciendo un aporte a mi cesantía. Claro, en estos meses en que el salario se redujo porque se redujo la jornada, el aporte del patrono es menor, pero si mi cesantía al final es un monto mayor a lo que el patrono ha aportado, él tiene que aportar la diferencia. Por ejemplo, si calculando mis prestaciones, mi cesantía, que repito, no se debe considerar estos meses en los que yo tengo mi contrato de trabajo reducido. Si, por ejemplo, entonces, mi liquidación por cesantía es de 1 millón de colones y el patrono que aporta un 5.33% todos los meses, desde que yo me afilié, ahora va a aportar un 5.33% del salario reducido, pero al final ese aporte patronal es de 800,000 colones, el patrono tiene que poner por aparte los 200,000 colones para que yo me lleve el 1 millón de colones de cesantía, entonces no me veo afectado. Doctor, lamentablemente Sí. todo lo bueno tiene un final. Yo he aprendido muchísimo esta noche con usted. Lo quiero comprometer para algún otro programa. Yo sé que tenemos que coordinar con Karencita, pero tal vez de una vez que lo podamos comprometer. La ley de empleo público es un tema que se las trae. Hay muchos temitas en el Mucho ámbito que ver de laboral, eso, por supuesto. ¿verdad? Dice doña Karen, y estoy aquí frente a 2 testigos y el mismo doctor. Por mi parte, muy feliz. A la orden. No, yo también Belisario, muy contento, un doctor. Tal honor vez estar una con usted. reflexión, doctor, tal vez una reflexión final sobre este tema y sobre la situación que está viviendo el trabajador costarricense y las empresas como tal. Que aquí no solamente el trabajador, es las empresas como tal, es Costa Rica como tal. Tenemos un minutito como para que nos dé esa reflexión final, sabiendo que lo comprometeremos luego exclusivamente para ver el tema de empleo público y todo lo que eso pueda implicar, el doctor Marco Durante. Estamos viviendo una pandemia que no solamente afecta la salud de los habitantes del país, sino que también está afectando todo el sistema económico de nuestro país. Es algo que el mundo no estaba preparado para vivir y los efectos no solamente se han limitado a temas de la salud, sino que ya estamos viendo muchos empleos perdidos y crisis económicas, principalmente a países tan pequeños como el nuestro. Yo creo que es importante 2 cosas. Uno, que los patronos y los trabajadores se informen sobre sus derechos. Lo menos que necesitamos es que aumente la conflictividad judicial en esta época. Y 2, es importante que los patronos y los trabajadores tratemos de defender los empleos. Antes de la pandemia, Costa Rica tenía un 12.5% de desempleo y un 47,5% de trabajo informal. Después de la pandemia, probablemente los números van a ser mucho mayores. Y entonces el país tiene que buscar la manera de cómo volver la competitividad y cómo volver a las fuentes de empleo la posibilidad
de emplear a las personas para que podamos salir lo antes posible de estos efectos. Creo que esto es, en términos generales, lo que estamos viviendo. Primero cuidar la salud e inmediatamente después cuidar el trabajo, que es al fin de cuentas lo que nos permite a nosotros cumplir nuestras necesidades personales y familiares. Doctor, muchísimas gracias. En nombre personal le doy las más sinceras gracias. También gracias a Cris Ugarte, a los colegas Federico Meneses, que nos está reportando sintonía, a don José Carlos, que también dijo un lujo de programa hoy, efectivamente, un lujo. Denis, usted para que cierre, muchísimas gracias, doctor. Don Belisario, don Marco, para mí un placer y un honor. Le decía fuera de micrófonos a don Marco que para mí, yo era a Karen la que le pedía como el chiquito necio. Yo quiero entrevistar a don Marco, de corazón, muchísimas gracias, y además al equipo de PDS Asesores, especialistas en Derecho Laboral. Y don Belisario, una noticia más antes de que Javi me regañe en cabina. Ya está habilitada la charla de la semana pasada con el doctor Carlos Picado en el canal de YouTube y en la página del abogadoensucasa.com. Ahí nos pueden seguir y también pueden seguir la información en el Instagram como en el Facebook, @elabogadoensucasa, @Belisario-Solano, @Denis Solano. Este fue un programa más del Abogado en su Casa para CRC 89.1. Don Marco. Doctor, muchísimas gracias. Somos El Abogado en su Casa, un programa de radio por CRC